La falta de magnesio no es una causa del TDAH. Nos lo explica el doctor Alberto Fernández Jaén. El magnesio y el TDAH. Bueno, uno de los temas de moda sin duda en las redes. Bueno, aunque si fuera por las redes, todos deberíamos tomar magnesio en este momento. Los estudios que hay que relacionan el trastorno por déficit de atención, hiperactividad y los niveles de magnesio en sangre son realmente heterogéneos. Pero sí debemos decir que la mayor parte de estos estudios demuestran niveles marginal o mínimamente más bajos de magnesio en individuos con TDAH que en individuos que no tienen este trastorno. Pero estos estudios no detectan hipomagnesemia, es decir, no detectan niveles patológicos de magnesio en sangre, solo mínimas diferencias. Y estas diferencias pueden estar perfectamente relacionadas con los hábitos físicos o alimentarios de niños o adultos con este trastorno, como veremos. Existen tres mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, dijo alguna vez un estadístico. El magnesio es un mineral esencial, uno de los más importantes del cuerpo humano. De hecho, es un cofactor enzimático importantísimo para 200, 300 reacciones, sobre todo energéticas. Y en el sistema nervioso tiene funciones realmente importantes, función sináptica, funciones en el neurodesarrollo, en la transmisión neuromuscular, es decir, es un mineral realmente importante. Debemos hablar de niveles realmente bajos, de niveles patológicos, es decir, hipomagnesemia, tanto en niños como en adultos, cuando los niveles sanguíneos de magnesio están por debajo de 1,6 miligramos por decilitro. Las causas son varias: la malnutrición severa, las pérdidas digestivas, por ejemplo, en diarreas crónicas, en personas con enfermedades inflamatorias intestinales, en pérdidas renales, como en enfermedades genéticas o hereditarias graves que afectan de forma severa a la función del riñón, o al alcoholismo. La hipomagnesemia cerebral ya nos hace referencia a los niveles bajos de magnesio en el sistema nervioso. El magnesio pasa la barrera hematoencefálica de forma limitada y regulada. Y de hecho el sistema nervioso central se protege bastante de las bajadas del magnesio en sangre. Los suplementos de magnesio, incluso los treonatos, no aumentan de forma significativa el magnesio en líquido cefalorraquídeo ni en el cerebro, como veremos. Los estudios de magnesio del TDAH, como antes comentábamos, son realmente muy heterogéneos. Analizan numerosos minerales generales de forma genérica, de forma amplia, pero sin hacerlo de forma combinada o con estudios estadísticos adecuados. Cuando queremos analizar todos estos estudios, podemos hacer uso de estudios ya de revisión o de estudios metaanalíticos recientes, como los del año 2019 o los del año 2020, realizados por Juan y colaboradores o Robert y colaboradores respectivamente. Esos estudios metaanalíticos nos demuestran unos niveles marginal o mínimamente más bajos de magnesio en individuos con TDAH, pero no deficitarios. Es decir, hablamos de una disminución o de 0,1, 0,2 miligramos por decilitro menos que personas que no tienen este trastorno. Es decir, que si los niveles medios son de 2 miligramos por decilitro, en personas con TDAH nos vamos a encontrar unos niveles de 1,8, 1,9 miligramos por decilitro. Es decir, sin hipomagnesemia. Y probablemente estas diferencias en el sistema nervioso central sean menores. Estos estudios no siempre son coherentes. De hecho, algunos estudios nos demuestran que los niveles de magnesio son más altos en personas con TDAH cuando los comparamos con un grupo control, por ejemplo, el estudio de Irmis y colaboradores del 2011, o niveles idénticos en individuos con TDAH respecto a individuos que no tienen este trastorno, como por ejemplo el estudio de Jan y colaboradores del 2018. Los estudios más amplios, como este último, que analizan, que estudian 800 niños, ninguno de estos 800 niños tenían niveles de magnesio por debajo de 1,6 miligramos por decilitro. Es decir, no había hipomagnesemia ni en el grupo control ni en individuos con TDAH. Hay numerosos factores que pueden ser condicionantes de ese nivel más bajo de magnesio en personas con TDAH. Primero, la calidad de los estudios que lo demuestran, que son estudios muy heterogéneos y confusos, con análisis de muchos minerales sin estudios estadísticos adecuados. Tampoco debemos confundir lo que es correlación con causa. Puede ser que haya cierta correlación, como hemos comentado, por los factores alimentarios o factores físicos que luego comentaremos de pacientes o individuos con TDAH y que no tengan nada que ver con que contribuyan a la sintomatología de este trastorno. ¿Qué factores condicionantes propios del TDAH pueden estar relacionados con estos niveles mínima o marginalmente más bajos? Pues el menor apetito de estos niños, la intranquilidad en las comidas, la mayor actividad física o un aporte calórico más reducido. Pero en todos los estudios no se alcanza la hipomagnesemia. Cuando hacemos uso de los estudios metaanalíticos, nos dicen que los individuos con TDAH no tienen una hipomagnesemia, es decir, no tienen niveles patológicos de magnesio. De hecho, los expertos internacionales en nutrición, como por ejemplo Robert y Hariri del 2015 y 2020, nos recomiendan no suplementar con magnesio si no hay una deficiencia severa. Y ya hemos visto que en el TDAH no la hay. Resumiendo, con las evidencias actuales y en base a mi propia experiencia, debemos recordar que los niveles de ciertos minerales,
entre ellos el magnesio, en el TDAH pueden ser iguales o mínimamente más bajos que cuando los comparamos con personas sin este trastorno. Pero debemos recordar que los estudios al respecto no son rigurosos. Pero lo que sí que demuestran es que no hay hipomagnesemia, no hay niveles patológicos de magnesio en niños con TDAH. Y estos niveles discreta o mínimamente más bajos pueden estar relacionados con el menor apetito de estas personas, con la intranquilidad en las comidas, con la mayor actividad física o con el aporte calórico disminuido. Pero no es la causa de este trastorno. Numerosos factores apoyan que podría ser una consecuencia del propio trastorno. Y los expertos, tanto en nutrición como en neurología, recomiendan suplementar con suplemento de magnesio solo si hay hipomagnesemia. Y esta no existe en este trastorno.